Bueno, vamos a hacer el primer problema. Me dice que tengo dos conductores, largos y paralelos. Fíjate que tal como los pone el dibujo, este punto y esta cruz, esto quiere decir que tal como tenemos descritos los ejes, voy aquí a dibujarlo un poquitín al lado, pero vamos, lo tienes bien claro en el dibujo, el eje X horizontal como siempre, sentido positivo hacia la derecha, eje Y vertical, sentido positivo hacia arriba. Bien. La notación esta del punto y la X ya lo comenté un poco el otro en el vídeo de teoría. El punto quiere decir que en este caso te está señalando el sentido de la corriente que circula por el cable y entonces ese punto quiere decir que sale hacia afuera de la pantalla. ¿Vale? Eje X, eje Y, eje Z. El eje Z sería un eje que es perpendicular al plano definido por X y Y. Entonces, tal como lo dibujo aquí, quiero decir que el eje Z saldría de la pantalla hacia ti y ese es el sentido positivo. El sentido negativo sería entrar hacia adentro. Entonces, aquí con el punto, me están diciendo que por este conductor circula corriente que saldría en la dirección del eje Z en el sentido positivo. Y por este otro conductor que es paralelo al primero, lo que me indica la flecha, la cruz, es que el sentido de la corriente es hacia adentro. Dirección eje Z, sentido negativo. Me dice que en ambos circula la misma intensidad, I, pero en sentidos opuestos, tal como me indica el dibujo. Están separados una distancia d en total. Demuestra que el campo magnético en un punto P, este que me ponen aquí, que es un punto cualquiera equidistante de ambos conductores. ¿Vale? Por eso estas distancias valen lo mismo, y entonces este R vale lo mismo. Este punto está a la misma distancia de este conductor que de este conductor. Y esta distancia genérica, desde el centro hasta el punto P, la vamos a llamar A. Y me dice que demuestre que el campo magnético total tiene este valor. Vector unitario UX. O sea que el campo magnético total está sobre el eje X en este punto y con sentido positivo. Me dice, oye, demuéstralo, calcúlalo. Bien, ¿qué habíamos visto en teoría? O incluso antes que eso. ¿Qué es lo que quiero yo hallar? Quiero hallar el campo magnético total. El campo magnético, de la misma forma que el campo gravitatorio o el campo eléctrico, cumple el principio de superposición. ¿Vale? Voy a aplicar esto. ¿Qué quiere decir el principio de superposición? Tengo dos fuentes de campo magnético. Las cargas que se mueven en este conductor generan un campo magnético, el de un conductor rectilíneo. Y las cargas que se mueven en este conductor generan análogamente otro campo magnético, que le voy a llamar 2 por el nombre que hemos puesto aquí, conductor 2, conductor 1. Entonces, el campo magnético total en un punto del espacio, pues tendré que sumar vectorialmente la aportación del conductor 1 más la aportación del conductor 2. Entonces, yo estoy interesado en hallar el módulo, en la dirección y el sentido de estos dos vectores. ¿Qué sé yo? Que el módulo del campo magnético generado por un hilo rectilíneo, ya vimos que tiene esta expresión, tanto el generado por conductor 1 como el conductor 2. En módulo van a valer, si no me dice nada, estaríamos en el vacío, permeabilidad magnética del vacío, que nos deberían de dar el valor, aquí simple y llanamente lo vamos a dejar en función del mu sub 0, por la corriente que circula por el conductor, dividido 2pi r. Esta es la corriente I que circula por el conductor, que me dice en este caso que va a ser la misma en los dos, y esta r es la distancia del conductor rectilíneo hasta el punto, que la llamo R y en este caso también la llaman R. Distancia del conductor al punto en el que yo quiero hallar el campo. ¿Vale? ¿Cuál es mi problema entonces? Porque el módulo, está claro, la intensidad I me dice que lo deje en función de ella, la conozco, un valor I el que sea, y R, la distancia, pues esa también ya estaría. El tema es qué dirección y sentido tiene el campo magnético generado por el conductor 1 en el punto P y qué dirección y sentido tiene el campo magnético generado por el conductor 2 en el punto P. Pues vamos a recordar un poco
vimos cómo el campo magnético generado por un conductor lo que forma son círculos concéntricos alrededor del conductor. Vamos a hacer entonces, me vais a permitir que hagamos un dibujillo por aquí, ¿vale? En el centro voy a colocar, estoy hablando del conductor 1, este es el conductor 1. Entonces, y voy a dibujar dos líneas rectas aquí, que se vea bien todo. Sería unos ejes también X e Y. Y vamos a dibujar en rojo el campo magnético generado por este conductor. Si la corriente tiene el sentido positivo del eje Z, si yo cojo la regla de la mano derecha con mi pulgar, entonces, que tiene que tener el sentido de la corriente, entonces tendría el sentido Z positivo, el pulgar hacia fuera de la pantalla, ¿vale? En cualquier, ¿vale? Y el pulgar sobre el conductor, aquí, pulgar hacia afuera, veo cómo efectivamente alrededor el campo magnético generaría círculos de tal forma que, por ejemplo, en este punto, este sería el vector campo magnético, que lo voy a dibujar en rojo, en este otro punto, este sería el campo magnético, en este otro punto sería este de aquí, y en este otro punto sería este de aquí, según la regla de la mano derecha. ¿Vale? El sentido de la corriente sería el sentido antihorario, este que acabo de dibujar. Pero fíjate cómo a nosotros nos interesa el campo magnético, luego lo dibujaré mejor, el campo magnético que genera en este punto. Entonces, en ese punto pues habría un círculo tal que este, ¿vale? Por ejemplo, el círculo que pasaría por el punto P sería este. Fíjate que este punto de aquí, P, está por debajo del conductor, es decir, sería este punto de aquí, por aquí más o menos, este punto de aquí. Ahí, ¿qué dirección y sentido tiene el campo magnético en ese punto? Pues como siempre estos vectores son tangentes a la circunferencia, pues sería tal que este. Ese sería el dibujo del campo magnético que genera el conductor 1 en el punto que a mí me están comentando. ¿Y cómo sería el campo magnético generado por el otro conductor? Pues vamos a verlo. Vamos a cambiar otra vez de color. Vuelvo a dibujar otro círculo, pero que represente al campo magnético generado por el conductor 2, que sería tal que así. Vuelvo a dibujar un par de rectas para ver los ejes X e Y. Ahora, como la corriente tiene el sentido del eje Z, la dirección del eje Z, pero sentido negativo, el vector campo magnético tendrá el sentido contrario al que acabamos de ver. Tendrá un sentido horario. En cada punto, justamente en estos puntos, pues tendrá esta dirección y este sentido. Ahora, el conductor, este número 2, conductor número 2, fíjate que entra hacia adentro la corriente y a mí lo que me interesa es dónde, en un punto que fíjate que está un poco por encima de la mitad del círculo, en este punto. Voy a volver a cambiar de color, en este punto. Y ahí es tangente al círculo con esta dirección y este sentido. ¿Vale? Fíjate que estos vectores B, en cada uno de los puntos, siempre son perpendiculares a cualquier radio, porque son tangentes a la circunferencia. Son tangentes a la circunferencia. Entonces, a este radio de la circunferencia, este vector de aquí forma 90 grados con el radio. Lo mismo que este vector forma 90 grados con el radio, porque como son tangentes a la circunferencia, son perpendiculares a todos los radios. Esto formaría 90 grados también, como este forma 90 grados. Eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces yo ya sabría cómo dibujarlo. Pues vamos a verlo un poco más, vamos a borrar todos estos dibujos, vamos a irnos a un dibujo más amplio que he hecho aquí y eso que acabo de comentar, que ya sabemos qué dirección y sentido tiene que tener
el campo magnético, pues vamos a dibujarlo bien. Pues entonces, tal como hemos comentado, tendría la aportación del campo magnético B1 y campo magnético B2. Y fíjate que es muy importante que si este ángulo es el ángulo θ1, voy a llamarle, este ángulo es θ1. Este es B1, como habíamos comentado, y este es B2. Lo hemos visto, lo acabamos de ver. Y este sería θ2 en general. Y este es θ2 en general. Fíjate que si θ1 es el ángulo que forman este lado, esta recta y esta recta, será el mismo que formen estas, porque el vector B1 es perpendicular al vector a la recta en la que dibujamos R, ¿vale? La que representa la distancia, y la recta en la que está contenida la distancia A es perpendicular al eje Y. Entonces este ángulo θ1 es igual a este ángulo. Por el dibujo, además, vemos que θ1 es igual a θ2, ya que los lados de estos dos triángulos rectángulos son los mismos. ¿Vale? Entonces ya tenemos la dirección y el sentido de B1 y B2 y conocemos también su módulo. Pues ya podemos describir perfectamente B1 como hemos visto siempre. Fíjate que tiene las componentes. Si quieres me dibujo aquí unos ejes para verlo bien. El eje Y y el eje X. ¿Vale? Para verlo bien, 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 bien. Dirección Y, dirección X. Fíjate que el vector B1 tiene las dos componentes positivas, la que va sobre el eje X con el coseno de θ y la que va con el eje Y con el seno de θ. En cambio, el vector B2, fíjate que tiene el sentido en X es positivo, pero el sentido en Y es negativo. En nuestro caso, los módulos son iguales, en nuestro caso, ya que la corriente I y R son iguales en ambos casos, porque ambos conductores me dicen que están a la misma distancia y que circula por ellos la misma corriente. Entonces el campo magnético total, que era la suma de B1 más B2, me va a quedar, sumando componente a componente, 2B1, porque B1 es igual a B2, coseno de θ por I. Y fíjate que el coseno de θ es D medios partido de R, es decir, D partido de 2R. Y operando un poco, pues el campo magnético total te va a quedar un sub 0 por I por D partido de 2pi R al cuadrado, vector unitario I, donde hemos utilizado nuestro amigo Pitágoras. R al cuadrado es igual a D al cuadrado más A al cuadrado. Si hago esto, llego al resultado final que me piden, que es que el campo magnético total es 2 mu sub 0 I por D. No lo quiero dejar en función, quiero que aparezca A, pi por D al cuadrado más 4A al cuadrado I. Y hay una pregunta B en el problema. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto vale el campo magnético si esté en el punto que está aquí, en medio de los dos conductores? Entonces, en ese caso, A vale 0. Y lo que te queda es que el campo magnético vale 2 mu sub 0 I partido de pi por D, vector unitario I. Vemos como efectivamente el campo magnético total tiene la dirección del eje X y el sentido positivo, porque esto va a ser un número positivo. ¿Vale? Y habríamos terminado el problema.